Ser Podcast. Pepa Blanes, que estamos en Cannes. Estamos en Cannes con pocas medidas sanitarias, pero el mejor cine posible. Tenemos una monja lesbiana, tenemos un musical sobre la violencia de género, tenemos una película israelí contra el gobierno de su país. Bueno, tenemos de todo en este episodio de Cine en la Ser. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Cannes se rinde a Paul Verhoeven. El director de Instinto Básico estrena aquí Benedetta, una película sobre una monja lesbiana subida de tono. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle. Además, François Ozon, Nadat Lapid o Leos Carax ya han mostrado sus películas en competición y fuera de concurso. Tom McCarthy con Matt Damon en un thriller sobre inmigración, violencia y choque cultural. ¿Es el padre de la chica, de la estudiante norteamericana? Sí, señora. También hay cine español fuera de competición como Libertad. La ópera prima de Clara Roquet es una película sobre la adolescencia y la diferencia de clases con Nora Navas. Yo no soy una niña bien. Nora, por favor. Y me coge de la cintura. Mi mamá trabaja para ustedes. Ya, pero es como de la familia, ¿no? Qué descaro, ¿cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace. De las películas de Cannes pasamos a las del pasado Festival de Venecia, que ya llegan a los cines, como Miss Marx, el biopic de la hija de Karl Marx, que niega la trampa de la diversidad y afirma que el feminismo y la lucha de clases van de la mano. En la sociedad trabajadora socialista, la prostitución habrá desaparecido junto con las condiciones económicas que hicieron y hacen de ella, incluso ahora, una necesidad económica. Una mirada crítica al comunismo es lo que propone Konchalovsky, la ganadora del premio del jurado de Venecia. Queridos camaradas. Ayer la dirección de la fábrica bajó bastante los sueldos. ¿Los sueldos? Sí, fue una temeridad. En cine clásico, Antonio Martínez nos cuenta la historia del pistolero más salvaje y rebelde del western americano, Billy el Niño. Este es William Bonney. William Bonney, el famoso de Silver City. A veces. ¿Te llamas también Billy el Niño? A veces. Y en televisión hablamos de Supernormal, comedia con Miren Ibarguren desmontando los mitos del patriarcado. Patricia es una bestia. Puta ama, como la llaman aquí. En el departamento le llaman la Milloncé de las finanzas. El cine en la Ser desde Cannes. Hola, ¿qué tal? Arrancamos este programa del Cine en la Ser desde el Festival de Cannes, donde estamos viendo los grandes títulos del cine de autor del próximo año y las tendencias cinematográficas. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Una de las cintas que genera más ruido y polémica es Benedetta, un drama sobre una monja lesbiana entre el deseo y Dios del director de Instinto Básico, Paul Verhoeven. Pero si algo destaca de la sección oficial es el contenido social y político de sus películas, por ejemplo, Lingui, del director de Chad Mahamat Saleh, que habla de la situación del aborto en su país, o François Ozon sobre la eutanasia en una película bastante floja con Sophie Marceau. Emmanuel es un personaje para moi très vivant. Y decía la actriz que interpreta uno de los mejores papeles en años, que había leído mucho sobre Emmanuelle Bergheim, la escritora francesa y guionista de Ozon, que ayudó a su padre a morir dignamente. Y también muy político, a su pesar, ha sido Nadat Lapid, director israelí, que viene de ganar en Berlín y que aquí en Cannes ha presentado La rodilla de Ahed, una película de urgencia, decía él, rodada en el desierto, que es un grito contra el autoritarismo, la violencia y la censura de su país. Desafortunadamente, la violencia de Israel no empezó ayer ni va a acabar mañana. No necesitamos la última guerra en Gaza para desmontar qué enfermedades y males existen en esta sociedad, decía en la rueda de prensa. Y no podemos olvidarnos de Annette, la película de inauguración, hasta el momento la más original de las propuestas, un musical operístico que habla de la violencia de género y la masculinidad, con Adam Driver y Marion Cotillard. Todos tenemos necesidad de reconocimiento. Ese aspecto de la película me resultaba muy interesante porque lo he sufrido también, contaba la actriz francesa. Fuera de concurso ha pasado por aquí Matt Damon con Cuestión de sangre y el director Todd Haynes con un documental sobre la Velvet Underground. La Velvet en todas sus formas fue contra todas las convenciones, no hacían promoción, no se grababan en directo, por lo que había muy poco material, pero sí teníamos todo el cine y el arte de esa época. Y además, en la Semana de la Crítica ha tenido su estreno Libertad, la que será una de las
grandes películas españolas de la temporada. La ópera prima de Clara Roquet retrata la diferencia de clases y la plusvalía de los cuidados a través de los ojos de un adolescente. Nora Nava es una de sus protagonistas. Realmente a mí me entusiasma esta película por esto. O sea, yo creo que mi personaje, Teresa, se encuentra también entre dos mundos, ¿no? Una madre que está perdiendo su identidad con el Alzheimer, una hija que está reclamando una identidad propia, y dónde está esta mujer, ¿no? También, que se ha puesto la obligación de estar manteniendo, ya solo se ve la casa, esa casa que se está empezando a la decadencia también. Qué difícil es mantener un esplendor de unos padres, ¿no? Cuando ya no puedes, cuando tu vida es otra. Para aquellos que se preguntan cuándo se estrenan las películas que pasan por los festivales, pues es cierto que a las de Cannes todavía les queda un poquito, pero esta semana llegan 3 títulos estrenados en Venecia. Camaradas, del ruso Andrei Konchalovsky, es una de ellas. Gran premio del jurado en el certamen. Es un drama ambientado en el año 62, en plena represión de una huelga en la URSS. Nos lo cuenta Helio Castro. El 2 de junio de 1962, en la Unión Soviética, ocurrió un hecho insólito. Los obreros de una fábrica de locomotoras eléctricas de la ciudad de Novocherkassk se declararon en huelga. Los trabajadores de una fábrica de importancia nacional en huelga. ¿Cómo diablos explico yo que hay una puta huelga en una sociedad comunista? ¿Cómo es posible? Los trabajadores protestaban porque los precios de los alimentos habían subido mientras que sus salarios habían bajado. Podríamos decirles que estamos mirando el tema de los sueldos. Marta, no te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Las autoridades locales fueron incapaces de sofocar las protestas. Una multitud de 3.000 personas se dirige a la ciudad. Llevan fotos de Lenin y ondean banderas rojas. Quieren hablar con los emisarios de Moscú. Parece que se dirigen al comité, y eso somos nosotros. ¿Y cómo piensan pasar? Hay tanques y soldados. Eso también lo pienso yo. Pero se les están uniendo obreros de otras fábricas. Y tuvo que intervenir el ejército de la Unión Soviética. Murieron 22 personas y hubo más de 80 heridos. ¿Cómo ha podido pasar una cosa así? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¿Por qué quieren esconderlos? Dime por qué. Porque no conviene que se sepa. Ni siquiera deberíamos hablar de ello. Lo que es un crimen de verdad es disparar a la gente inocente. Y ahora que venga alguien y me diga cómo tengo que olvidar todo eso. Se ejecutó a 7 manifestantes y más de 100 personas fueron condenadas por participar en las protestas. Sobre estos hechos, el Partido Comunista de la Unión Soviética levantó un muro de silencio. Nadie debía hablar de lo que sucedió en Novocherkassk. No debes hablar, no debes recordar. Eso es lo que firmaste. No debo, pero ¿cómo voy a hacerlo? No pueden pedirme eso, no es justo. ¿Desde cuándo matar a tu propio pueblo está bien? El director ruso Andrei Konchalovsky cuenta en Queridos camaradas esta masacre. La protagonista de la película es Lyudmila, una mujer que intenta encontrar a su hija que ha desaparecido después de las manifestaciones y la posterior represión. ¿Cómo los encontraremos? Buscaremos al oficial del distrito de Sadonsky. Él los enterró, sabrá dónde están los cuerpos. ¿Tienes una foto de Svietka? Sí, tengo esta. Bien. Lyudmila está interpretada por Julia Vysotskaya, la esposa de Konchalovsky. Su personaje es el de una mujer comunista convencida que ha luchado en la Segunda Guerra Mundial, partidaria de Stalin y que forma parte del gobierno local y que ve cómo sus ideales se tambalean cuando vive en sus propias carnes la feroz represión. Andrei Konchalovsky. Mi objetivo era reproducir escrupulosamente y con gran detalle la era de los años 60 de la URSS. Creo que el pueblo soviético de la posguerra, los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial hasta la victoria, merecen tener una película que rinda homenaje a su pureza y la trágica disonancia que siguió a la comprensión de cuán diferentes eran los ideales comunistas de la realidad a su alrededor. La masacre de Novocherkassk ocurrió, como hemos dicho, en 1962. El líder entonces de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, que era muy cuestionado por los sectores más duros del Partido Comunista por denunciar las matanzas stalinistas y también por intentar propiciar una tímida apertura. Eran los años de la Guerra Fría y en la Unión Soviética se vivía una lucha por el poder y había enfrentamientos entre el ejército y la policía política, la KGB. ¿Qué ocurre, teniente? Ya ha visto mi placa. Soy del Comité de Seguridad Estatal. ¿La KGB no sabe que se necesita un permiso especial para salir de la ciudad? Acompáñame, por favor. ¿Por
Queridos camaradas, Andrei Konchalovsky ganó el premio del jurado en el pasado Festival de Venecia. Un director que en agosto cumplirá 84 años, que es hermano del también director Nikita Mikhailkov y que ha dirigido famosas películas en la Unión Soviética como Siberiada, pero también en Estados Unidos como El tren del infierno o Tango y Cash. Ahora vuelve a las pantallas para contar una historia que permaneció oculta durante mucho tiempo. El título Queridos camaradas, el título también de esta canción que estamos escuchando, una exaltación patriótica de la antigua Unión Soviética. Llega también Miss Mars, en la que la directora italiana Susanna Nicchiarelli ahonda en la familia Mars a través de una de sus hijas, Eleonora, una mujer adelantada a su tiempo que supo defender el feminismo entre la izquierda machirula. Durante décadas el feminismo ha tratado de cuadrar la teoría marxista con sus demandas de igualdad de género, lo que ha dado para grandes debates académicos y últimamente sonadas trifulcas en Twitter. Ahora una película, Miss Mars, viene a zanjar el asunto afirmando que las luchas de las mujeres y de la clase trabajadora pueden ir y deben ir perfectamente de la mano. Lo ha hecho Mrs. Mars. ¿Qué deseamos los socialistas para las mujeres? ¿Qué esperamos? ¿Qué está por venir y damos por tan cierto como que el sol volverá a salir mañana? Dirigida por Susanna Nicchiarelli, la película es un retrato poliédrico de una mujer, Eleonora Mars, la hija pequeña del filósofo alemán Karl Marx, padre del comunismo, que difundió su obra al tiempo que militaba en el feminismo británico de la época. Es importante en la historia, el su contributo a la historia es importante. Es importante en la historia su feminismo porque ha tomado el pensamiento del padre, el socialismo, para articular su discurso feminista. Ha sido la primera en hablar de todo eso, en hablar del feminismo en términos económicos y sociales, de igualdad entre hombre y de mujer y dentro de la situación de la familia. A la situación en familia, ¿no? Eleonora sufrió el mansplaining que toda mujer intelectual ha sufrido, además el engaño de su pareja y la pérdida de su padre, gran mentor, con un lado turbio. Es totalmente cierto. Papá me daba su opinión sobre todo, así que yo tenía las mismas opiniones. Y cuando vine a vivir con usted... ¿Qué manera es esa de hablar de nuestro matrimonio? Quiero decir que simplemente pasé de sus manos a las suyas. Como dice Silvia Federici, Mars era consciente de la opresión que el capitalismo ejercía sobre las mujeres. Por eso educó a sus hijas, que fueron escritoras y militantes, en especial Eleonora. Como indicó claramente mi padre en el capítulo 23, apartado 4 de El Capital, la ley de la acumulación capitalista está establecida y demostrada históricamente. La ley establece que con la mayor acumulación de capital, el pauperismo en un país está en su peor momento. Era inteligente, amante de Shakespeare y la literatura y profundamente comunista. Tanto amaba el teatro que creó una compañía en la que interpretaba obras frente a sus conocidos. De hecho, una de las escenas del film recrea la representación de Casa de Muñecas, en un doble juego entre lo que dice el texto de Ibsen y lo que Eleonora sufre en ese momento, por la decepción con los hombres, su padre y su pareja. Si la monogamia o la poligamia prevalecerán en el Estado socialista, es un detalle del que solo podemos hablar a título personal. Yo personalmente creo que la monogamia acabará imponiéndose. Hay aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres y el más alto ideal parece ser la combinación total y duradera de dos vidas humanas. Nicchiarelli cuenta también su historia de amor, la de una mujer empeñada en romper con la obligatoriedad del matrimonio y con el amor romántico, pero incapaz de hacerlo en una sociedad en la que las mujeres no existían. La cosa più divertente cuando si lavora su un personaggio dell'800. Lo más divertido cuando haces un personaje de 1800, en tanto que hija de Mars y de mujer política importante, es que puedes acceder a documentos como las cartas o sus cuadernos de cuando era niña. Por ejemplo, me encantó encontrar los dibujos que hacía de pequeña, de princesa. Ha sido muy divertido poder descubrir el mundo de esta familia y todo el juego de sociedad presente en la película viene de las cartas de Eleonora. Lo más importante es que ese pensamiento me era muy real y muy cercano a lo que yo vivo. En la sociedad trabajadora socialista, la prostitución habrá desaparecido junto con las condiciones económicas que hicieron y hacen de ella, incluso ahora, una necesidad económica. Las mujeres ya no serán esclavas de los hombres, sino sus iguales.
Un biopic nada convencional con una ambientación sui generis, donde la música va desde la internacional en versión punk y electrónica a versiones de Bruce Springsteen, o donde el retrato de la época de las revoluciones se empareja con obreros muriendo de hambre y frío y enfermedades, mezcla de imágenes de archivo de manifestaciones, huelgas de toda la historia de Inglaterra. Todo para conectar las contradicciones de Leonora Mars con las de las mujeres de hoy, una de las heroínas feministas más modernas. Y una tercera es La mujer del espía, película con la que el japonés Kiyoshi Kurosawa ganó en mejor dirección en Venecia. Un drama de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con un matrimonio y un dilema casi nacional como leitmotiv. Una empleada del hotel ha muerto asesinada. ¿Conoces a esa mujer? No creerás que lo hice yo. Fue Yusaku quien trajo a Hiroko Kusakabe de vuelta a Japón. A partir de ahora, observaremos de cerca tu comportamiento y el de tu marido. Os estaremos vigilando a ambos. ¿Y si eres un espía? Yo seré la mujer del espía. Y dejamos el cine festivalero para adentrarnos en dos propuestas más comerciales. Viuda Negra, película de superheroínas con Scarlett Johansson y Florence Pugh. 12 años ha tardado Marvel en dedicarle una película en solitario a la heroína más querida por los fans. Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado. Otros personajes ya habían desarrollado en películas propias su historia y ahora es el turno de saldar cuentas con Viuda Negra tras su descafeinada despedida en Vengadores Endgame. Estos últimos 5 años solo he intentado llegar hasta aquí y conseguir traer de vuelta a todo el mundo. No, ahora no te pongas en plan santurrona. La factoría de superhéroes, cuyas películas se han convertido en el mayor fenómeno cinematográfico del siglo XXI, ha sabido en estos años tanto leer el clima social como jugar con sus millones de seguidores. En algún momento todas debemos elegir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que eres. Con Capitana Marvel, pese a su tímida acogida, demostraron que su universo testosterónico estaba preparado para abrirse a las superheroínas en tiempos de feminismo. En 2019, Anne Boden dirigió junto a Ryan Fleck esta superproducción que obligaba a Marvel a reaccionar tras el éxito de su gran competidora, la Wonder Woman de DC, Gal Gadot y Patty Jenkins. El siguiente paso era inevitable, que una mujer asumiera por primera vez en solitario la dirección de uno de estos blockbusters millonarios. La elegida ha sido Kate Shortland, realizadora australiana, con unos pocos títulos desconocidos a sus espaldas en el circuito indie. Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me creé muchos enemigos. En un sello donde todo está milimétricamente planificado por su productor Kevin Feige, Viuda Negra era la película marcada en el calendario para iniciar la fase 4 del universo cinematográfico, pero los retrasos en su estreno por la pandemia han hecho que series como Bruja Escarlata y Visión o Loki se le adelanten ficciones más originales que esta propuesta formulaica. Antes no tenía nada. Y conseguí este trabajo, esta familia. Pero nada dura para siempre. Y más allá de las comparaciones, Scarlett Johansson tiene, tras 10 años, la oportunidad de contar su propia historia sin interferencias de otros superhéroes. No es una cinta de orígenes o iniciación, a pesar de su prólogo como niña integrante de una célula rusa en Estados Unidos, al estilo de la serie The Americans, sino un ajuste de cuentas con la parte más oscura de su pasado. Para mí, tú lo eras todo. Traedla a casa. Natasha Romanoff se enfrenta a los misterios de su primera familia, a su etapa de espía antes de cambiar de bando y al entramado detrás de la Habitación Roja, la instalación de entrenamiento de los siempre malísimos rusos durante la Guerra Fría. Su apodo es Supervisor. Controla la Sala Roja. Están manipuladas, son conscientes, pero no tienen alternativa. Debería haber vuelto a buscarte. ¿Cuántas más hay? Las suficientes. Con un personaje principal sin superpoderes, aunque exhiba toda su destreza física e intelectual, Viuda Negra opta por abrazar el thriller de espías y conspiraciones a lo James Bond. Hay un malvado que mueve los hilos, una aliada sospechosa, un antiguo padre poco fiable, un o una enemigo sin rostro, dobles personalidades y muchas persecuciones y trampas. Tenemos que volver donde empezó todo. ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo?
Tenemos asuntos pendientes. La cinta bebe del cine de espías de los 70, de todo el imaginario de los thrillers de la Guerra Fría y de la acción y el humor de 007. La parte cómica se la roba David Harbour, autoproclamado Capitán América ruso, y especialmente Florence Pugh. Natasha, no te encorves. No me encorvo. Te acabará saliendo joroba. Haz caso a tu madre. Madre mía, esto es... Vale, ya basta, todos. Yo no he dicho nada, no es justo. La joven actriz británica, que ya sorprendió en Midsommar y destacaba en Mujercitas, entra con fuerza en el universo Marvel y le hace sombra a Scarlett Johansson con su ironía, su frescura y su energía en las escenas de acción. El reparto lo completa otra estrella, Rachel Weisz, presunta madre enigmática y vinculada al lado oscuro. Tenemos que volver donde empezó todo, para que nunca vuelvan a hacerle eso a nadie. Somos familia. Lucharemos contigo. Con guión de Eric Pearson, Viuda Negra acierta al apostar por el género, pero lo hace sin demasiado ingenio, trucos ya vistos, giros previsibles, personajes chistera y un humor facilón. En una factoría donde es difícil rastrear la autoría del director, a la espera de la ganadora del Oscar Chloe Zhao en Eternals, Kate Shortland sabe sacarle partido a varias escenas de acción por tierra y aire sin un gran despliegue técnico. ¿Tienes un plan o me voy poniendo a cubierto? La idea era librarnos de ellos. Pues vaya mierda de plan. Todo avanza, sin embargo, renqueante y a medio gas para los estándares de una producción así. La cinta también se revela en clave social como un contundente ejercicio feminista contra los hombres que han abusado y abusan de su poder. Ese tiempo ya ha acabado, al menos para Viuda Negra, que proclama la liberación femenina en el universo Marvel. Santiago Segura, director taquillero donde los haya, estrena en medio del verano, como hizo el año pasado, la secuela de A Todo Tren, una comedia que nos explica Laura Martínez. ¿Existe mayor pesadilla que perder a un grupo de niños en un tren? Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias? No, hombre, no. Son 7. ¿Qué? Tras el éxito de Padre no hay más que uno y Padre no hay más que uno 2, Santiago Segura vuelve a convocar su cita veraniega con el público español. A Todo Tren Destino Asturias es la nueva película del director que cuenta con un reparto encabezado, entre otros, por Leo Harlem, El Cejas y el propio Segura. Marcos, acaba con la mochila que vamos a perder el tren. Pero si quedan 5 horas. Hijo, ¿y si pillamos un atasco? Pero si vamos en metro. Ya, ¿y si tiene una avería? Deja de poner impedimentos, hijo, y acaba la mochila. Esta comedia familiar narra la peripecia en la que se ve envuelto Ricardo, un padre hipocondríaco y estresado que debe llevar a 6 niños en tren a un campamento de verano. Acompañado por el abuelo de uno de ellos, los 2 adultos pierden el tren mientras los demás pasajeros salen del andén rumbo a Asturias. Quizás en estas películas la diferencia es como que quiero que empatice más el espectador, o sea, que haya un poquito de identificación, ¿no? En esta película sobre todo, porque los personajes, pienso que cuanto más calamidades pasan, más vicisitudes y más problemas tienen en comedia, es más risa para el espectador. Pero perder a unos niños es una cosa que es una pesadilla. A lo largo del trayecto, los niños revolucionarán el tren, pondrán a prueba al revisor y planearán argucias inteligentes que confundirán a los adultos. Buenas noches, agente. ¿Qué se le ofrecen? Me he encontrado a esta niña sobreestimulada corriendo por el pasillo. ¿Se puede saber dónde están vuestros padres? La película se trata de un remake de una comedia francesa que el director y cómico ha tratado de adaptar a la idiosincrasia española, una estrategia a la que Segura ya se ha enfrentado. Que lo bueno de los remakes es que puedes aportar algo, que si no, es que Pedro Masó a mí me llamó hace, no sé si 15 o 18 años para hacer un remake de Atraco a las 3. Entonces yo me reuní en su oficina, estaba emocionado porque digo, Pedro Masó. Y dijo, no, porque yo creo que usted es el idóneo, tal. Dije, tengo un problema, que es que me parece perfecta la película. Y yo pienso que es eso, que tú lo que tienes que hacer es mejorar eso. O sea, lo que coges es la crema. O sea, dices, me gusta ver la idea de partida, joder, hay 3 gags geniales, ya está. El resto lo tienes que hacer nuevo. Con la llegada del verano de 2020, el primero en época pandémica, Segura reactivó la taquilla española con el estreno de Padre no hay más que uno 2, un logro que ya había alcanzado en 2019 con la primera entrega de la comedia liderada por él mismo y Tony Acosta. Con la incorporación a la cartelera de A Todo Tren Destino Asturias y otras cintas que habían quedado a la cola el verano anterior, el cineasta augura un buen verano para las salas de exhibición, pero también alerta de la falta de legislación sobre las plataformas en España. El cine está un poquito ahora en peligro. Yo creo que este verano va a ser muy bueno. Hay mucho producto, o sea, no es como el verano pasado que no había nada. Ahora hay mucho producto, va a haber más competencia, pero eso es bueno para los cines. Luego ya veremos, porque igual que en Francia
tienen por ley la protección de esos 6 meses de ventana. Aquí no hay ninguna ley de ningún tipo y esto parece que no sabemos por dónde va a salir. Leo Harlem, que interpreta al abuelo canalla, señala el mérito de Segura al haber conseguido fidelizar a una audiencia durante 2 años. Pero yo creo que al final todo lo que queremos es que la película funcione, que quede un buen recuerdo de ella, y creo que va a quedar, porque estas películas de ámbito familiar generan planes muy divertidos para la gente. Y creo que va a funcionar. Entonces yo creo que con que el listón esté alto, porque el listón está alto, pero también has fidelizado a la gente de esas películas. Los que han visto esas dos, estoy convencido de que esta también la van a ver. Claro, y va a funcionar como igual que en Navidad. nosotros. Ya sabes que todos los años toca cena con la familia, pues es lo mismo. Cada verano te toca ir al cine a ver la de Santiago. Esta cinta se presenta como la nueva comedia española con tintes de road movie que pretende llenar los cines este verano. El espectador podrá disfrutar del paisaje del norte, empatizar con las vicisitudes de los personajes y recuperar el romanticismo de la sala a oscuras y la pantalla grande. En cine clásico se cumplen 140 años desde que fuera abatido Billy el Niño, el pistolero convertido en leyenda en el western americano. Antonio Martínez repasa la historia de un personaje que ha inspirado más de 40 películas. This is the story. This is the song of a left-handed boy who never meant wrong. Hay más de 40 películas que giran en torno al personaje de Billy el Niño, algunas tan disparatadas como Billy the Kid contra Drácula o Billy el Niño y el vampiro verde, pero entre ellas también hay unos cuantos clásicos del cine. Ese hombre tiene la cara de un niño. Tiene fiebre. Yo no movería un dedo por él. No vas a morirte. Yo te calentaré. Jane Russell cuidaba de él en El forajido de Howard Hughes. Robert Taylor le dio vida en Billy el Niño, película de 1941. Y Paul Newman en El zurdo, dirigida por Arthur Penn. Charlie, este es... ¿cómo has dicho que te llamas? William Bonney. William Bonney. Te llamaremos Billy para abreviar. En los 70, Chris Christopherson le interpretó en la película de Peckinpah, Pat Garrett y Billy el Niño. Y Geoffrey Dewey en Chisholm, al lado de John Wayne. El gobernador ha nombrado sheriff a otro hombre de Murphy. ¿Y qué? Que no puedes ir por ahí matando sheriffs. Ah, no. Adiós, señor Chisholm. Y en los 80, Emilio Estevez le puso rostro en Arma Joven y en su secuela, Intrépidos forajidos. ¿Cómo me has encontrado? Soy un rastreador. Seré muy bueno como sheriff si me eligen. ¿Qué estás diciendo, Pat? Muchos me han pedido que me presente. Pues yo te pido que te largues ahora, o te arrancaré tu asquerosa cabellera como hice con Brady. William Bonney fue uno de los personajes más famosos del Far West. Según fuentes bien informadas, el niño es zurdo, alto, apuesto y no tiene rival para aquellos que gustan de las emociones fuertes. Joder, este país necesita un héroe. Los medios de comunicación habían creado la leyenda del pistolero rebelde y salvaje. De hecho, el propio Billy pudo leer en vida varias novelas que contaban sus aventuras. A usted le gusta leer, Bonney. Le he traído algunos libros. Hablan de usted. El rey de los forajidos, la vida de William Bonney, el asesino del oeste, Billy el Niño, el destino de Billy el Niño. Billy era un gran tirador. Veo que aún te manejas bien con el revólver. ¡Qué puntería! Donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero tampoco era tan fiero el león como lo pintaban. Se ha cargado más gente que la viruela. El cine y la literatura le atribuyen 21 víctimas de su revólver, una por cada año de su existencia, aunque en realidad solo están confirmadas 5 muertes de su propia mano y otras 5 colectivas, es decir, en tiroteos en los que disparaban varias personas. El primer asesinato de su carrera criminal lo cometió muy pronto. Un borracho dijo algo contra su madre y él le apuñaló. ¿Le mató? Recuerdo que se habló mucho. Un chico con 11 años había cometido un asesinato. Fue ladrón de caballos, miembro de la banda de Jesse Evans y participó en la llamada Guerra de Ganaderos del Condado de Lincoln, cuando los rivales del terrateniente para el que él trabajaba fue asesinado. Noticias procedentes de Lincoln dicen que un joven rápido como el rayo, con nervios de acero, una habilidad sorprendente y solo, eliminó a Morton y a Baker del grupo de Murphy y Dolan. Realizó un asombroso disparo a 50 metros. Aquella guerra disparó la fama de Billy por todo el país, pero también le convirtió en el forajido más buscado. Ofrezco una recompensa de $1000 por la captura de Billy el Niño. Pat Garrett, un antiguo compinche de sus tiempos de cuatrero que había sido nombrado sheriff, consiguió capturarle, pero Billy escapó de la cárcel. Te seguirá donde vayas y te matará. Pat Garrett es un hombre paciente. El pistolero se había escondido en una villa mexicana al sur de la frontera. Garrett compró la información sobre su paradero y lo esperó una noche en el interior de la casa. Cuando el niño entró en el cuarto, escuchó un leve ruido. Billy preguntó en español: ¿Hay alguien ahí?
¿Quién es? Y aquellas fueron sus últimas palabras. Pat Garrett, oculto en la oscuridad, disparó hacia el lugar donde procedía la voz. El amigo traidor había cumplido su misión. Lo hice. Maté a Billy el niño. En la tarde del día siguiente, el 15 de julio de 1881, gentes llegadas de todas partes presentaron sus respetos ante el cadáver de Billy. Vienen de otros pueblos. ¿Y qué es lo que quieren? Algunos le conocen, otros son curiosos. Se ha hecho muy famoso. Pocos días después, alguien escribió en su tumba la palabra amigo en español. Había nacido la leyenda de Billy el Niño, uno de los personajes más famosos del western americano. Y hablamos ahora de series de televisión. Dani Garrán. Hola, Pepa. Esta semana tenemos estreno español, una nueva comedia de Movistar. Sí, Supernormal es el nombre de esta nueva serie en la que conoceremos a Patricia Picón, una mujer actual, madre, esposa, hija, hermana y jefa de un banco de inversión. Una comedia en la que podemos comprobar que a veces tratar de conciliar y llegar a todo no solo no es fácil, sino que es una tarea imposible que resquebraja todos los aspectos de la vida de cualquier mujer. El Día de la Madre es sagrado. Ni ordenadores, ni mails, ni llamadas de Londres. Ese día me quito el traje de ejecutiva y me pongo el de Patricia, la mamá. Por eso me gusta mucho tener un detalle con mis clientas mamás y que sepan que las apoyo, que las entiendo y que estoy ahí. La actriz experta en comedia Miren Ibarguren es la protagonista de esta historia que retrata desde un punto de vista satírico la visión de lo que todos tenemos que debería ser una mujer perfecta en el siglo XXI. Con ella hemos hablado sobre la polémica con las mujeres cómicas españolas que han sido vetadas en algunos espectáculos de monólogos y cuyo trabajo se ha denostado últimamente. De verdad, o sea, es aburridísimo, es el debate de siempre. Es denostar a las mujeres gratuitamente. Creo que el humor es cosa de todos. Todo el mundo tiene sentido del humor y todo el mundo tiene derecho a ser cómico, a ser cómica o a lo que le dé la gana. Esto de meterse con las mujeres por todo, ahora también por monologuistas, es aburridísimo, de verdad. O sea, no sé qué problema tiene la gente. Y un estreno más, HBO se ha guardado parte de su artillería pesada para este verano. Mike White, el creador de Enlightened, una de las joyas ocultas del catálogo de la plataforma, vuelve con un nuevo título. The White Lotus es una miniserie de 6 capítulos en la que desarrolla una sátira social ambientada en un exclusivo resort hawaiano. Varios huéspedes llegan para relajarse y rejuvenecer, aunque pronto se encontrarán con sorpresas cada vez más oscuras. Entre el reparto destacan Connie Brighton y Jennifer Coolidge, la famosa madre de Stifler de la saga de American Pie. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. A happy beer. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Y a ver qué pasa. Y terminamos el cine en láser. En la realización ha estado Juan Aranaz, el Godard de este programa. En la producción, redacción y redes sociales, José Manuel Romero y Laura Martínez. Nos marchamos. Volvemos la semana que viene también desde Cannes, un festival impresionante. Yo diría que una negativa de Cannes antes de que tengas una distribuidora sería un desastre. El cine en láser con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en Láser.
Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.